igual ya no hace falta machacarte horas digitando y haciendo escalas en la guitarra para producir una pieza de guitarra muy creativa, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes una herramienta que te permite evitarlo, ¿no? Pero ojo, que siempre es necesario un nivel de destreza técnica, pero ese umbral baja. Tendrás que saber de música para poder hacer buena música con inteligencia artificial. Tendrás que saber de pintura o de escultura para poder hacer buena... Esto es el disfraz de Polifemo. Hoy se pasa por el disfraz de Polifemo alguien a quien conozco desde hace tiempo, y no solo porque ha escrito o investigado, sino porque fue profesor mío de periodismo allá a principios de siglo. Y eso, quieras que no, con los años implica una curiosidad, que uno acaba volviendo a ciertas personas, pero no ya como alumno, sino como interlocutor, para pensar juntos sobre problemas que entonces ni siquiera existían. Juan Miguel Aguado trabaja desde hace años, decía, en el cruce entre comunicación, cultura, tecnología y modelos económicos. Y participa en varios proyectos internacionales donde no se habla de gadgets ni de futurismo fácil, sino de algo bastante más incómodo, de qué está pasando de verdad cuando las reglas de la creación cultural cambian. Hoy no hemos quedado para hacer otro programa sobre inteligencia artificial. No es eso. De hecho, si alguien espera una charla sobre herramientas, novedades o predicciones, este no es el programa. La idea es otra. Pensar qué ocurre cuando la inteligencia artificial entra en procesos creativos reales, con decisiones concretas, con autores de carne y hueso, con estilos, con dinero de por medio y con zonas grises que no se resuelven diciendo esto está bien y esto está mal. Vamos a usar un proyecto creativo en marcha como caso práctico, para hablar de autoría, de estilo sin copia, de automatización, de valor cultural y de qué se gana y qué se pierde cuando cambian las reglas del juego a la hora de crear. Juan Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Pues, si te parece, vamos a empezar con una pregunta un poquito abierta para situar el tema y un poquito conocer dónde estás tú respecto a todo esto. Porque tú llevas tiempo pensando y escribiendo sobre cómo cambia la tecnología, la cultura, los procesos creativos. Y mirando el momento actual y más allá del ruido que hay alrededor, ¿qué es lo que más te llama la atención de cómo se está usando la inteligencia artificial en la creación? Lo que más me llama la atención, pues por un lado el potencial, no sé si decir infinito, pero gigantesco. Y por el otro lado también los riesgos asociados particularmente para los creadores, que suponen básicamente un desplazamiento de la creación de valor de los creadores, que era donde estaba hasta no hace mucho el núcleo de la creación de valor en las industrias culturales, a los actores tecnológicos. Es decir, lo que cada vez más lo que produce valor y por lo tanto lo que se puede monetizar en términos de una industria, ya no es tanto la creación, ni siquiera la pericia o la maestría
La creatividad, la originalidad, la singularidad, el conectar con el público, ya no es eso que formaba parte de la creatividad, sino ahora es cada vez más pues aspectos de intermediación tecnológica, como la capacidad de recomendarte el contenido correcto en el momento idóneo, la capacidad de hacerte llegar algo, la capacidad de personalizarte algo, la capacidad de envasarte, envolverte el contenido en productos o en fórmulas más o menos exitosas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este desplazamiento es importante. Yo creo que va a cambiar, está cambiando muchas cosas y va a cambiar muchas cosas. Pues si te parece, vamos a llevarlo a casos concretos, reales, a microsituaciones, y de ahí vamos a intentar llevarlo al modelo abstracto. Por ejemplo, si yo uso la inteligencia artificial para mejorar algo que ya existe, por ejemplo, una voz mal grabada, yo uso inteligencia artificial para mejorar esa voz, ¿estoy falseando la obra o estoy intentando que se acerque más a lo que yo buscaba? Si tú eres el autor, no estás falseando la obra. Esto es como preguntarme si utilizas un cincel del 15 o un cincel del 12 para darle esta expresividad al pómulo de una estatua, ¿no? En caso de que fueras escultor. Bueno, pues estás cambiando de herramienta, y es una herramienta mecánica que permite, pues filtrar y depurar. Pues lo mismo que renderizas una imagen, pues filtras una grabación de audio para limpiar impurezas. Evidentemente ahí no hay ninguna duda acerca de dónde está el foco de la autoría. Vamos un paso más allá. Si yo grabo una interpretación mía y mantengo el ritmo, la intención, el énfasis, pero cambio el timbre de mi voz con una voz sintética, ¿la autoría sigue siendo mía al 100%? Yo pienso que sí. Quiero decir, vuelvo un poco a... Esto es como lo de los sintetizadores en los años 80, ¿no? Es decir, si tú grabas un maullido de tu gato y lo conviertes en una nota musical, y a partir de ahí estiras el sonido y lo conviertes en un sonido singular con el que, en fin, ejecutas una melodía específica, y esa melodía se convierte en el leitmotiv de una canción o de un disco incluso, pues estás utilizando herramientas. Yo insisto en que ahí no veo el problema en absoluto. De hecho, una de las claves en las que reside precisamente esa potencialidad casi infinita es en el ensamblaje, en el entrelazamiento de la potencia creativa humana y de la potencia, vamos a decirlo así, de la potencia creativa de la máquina, que también está. Lo que pasa es que, la máquina la potencia creativa de la máquina tiene unas características singulares que se basan en solo una parte de lo que consiste la creatividad humana, que es la recombinación. Nosotros recombinamos también. No hace mucho, recuerdo precisamente que estaba visitando el Museo de Pedro Cano en Blanca, además teniendo encima el lujo de tener al propio Pedro Cano como cicerone de la visita, lo cual es asequible. Quiero decir que no es que es un privilegio, pero que además él le gusta mucho acompañar a los visitantes. Y claro, yo veía un montón de influencias, ¿no? Veía el Velázquez de los cuadros de la Villa Medici, veía un montón de... Y claro, le pregunté, digo, ¿todas estas influencias y tal? Dice, sí, dice, si todas esas influencias han pasado por mí, dice, pero no son yo. Claro. Me dijo exactamente, ¿no? Entonces, efectivamente, las he asimilado, las he recombinado, y es cierto que las puedes reconocer, ¿no? Que en algún trazo, por ejemplo, de algunas imágenes que él pinta arquitectónicas, pues puedes entrever ese Velázquez de la Villa Medici o alguna otra influencia. Pero esta recombinación es uno de los rasgos, evidentemente, de la creatividad humana, pero no es solo eso. Luego parece obvio que ya no es una cuestión de hablar del binomio humano-máquina. Ahí las líneas son ya difusas, ¿no?
Sí, bueno, es que piensa una cosa, cuando normalmente en una fase inicial de desarrollo de una herramienta está muy clara la separación entre la herramienta y el autor, el creador, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, a principios del siglo XX, exactamente hace un siglo aproximadamente, cuando empieza la fotografía o el cine, pero la fotografía particularmente, finales del XIX más que principios del siglo XX. Bueno, pues una cosa era la máquina, muy claramente, ¿no? Y otra cosa eran los creadores, que por cierto tenían adoptaban una estética muy pictórica. Bueno, pues porque el arte de referencia era la pintura, ¿no? Y por cierto, las voces que se levantaban en aquella época acerca de la máquina que iba a desposeer a los creadores, en este caso a los pintores, de su alma, y que la fotografía era una especie de arte, no sé, como pervertido, en el sentido en que privaba de alma a la obra creadora y tal. Se utilizaban terminologías, esta idea de carecer de alma, de carecer de autenticidad, de carecer de tal. Era, ya digo, un discurso muy parecido al que hoy podemos escuchar a propósito de la inteligencia artificial. Sin embargo, hoy, realmente, cuando analizas la obra de un fotógrafo famoso, yo que sé, como Chema Madoz, por ejemplo, quiero decir, es un continuo humano-máquina, no está la máquina por un lado y Chema Madoz por otro, ¿no? Es la fotografía de Chema Madoz, ¿no? Que no sería concebible sin la máquina, o sea, sin el aparato, sin la tecnología, sin la máquina, ¿no? Estás hablando del mundo visual, has hablado del pintor Pedro Cano, y yo sigo dándole vueltas al tema de la música porque, claro, nos vamos para atrás, la historia de la música pop, y Elvis le robó a Chuck Berry la actitud. Los Beatles le robaron a Chuck Berry las melodías. Y a su vez a los Beat Boys las armonías vocales. Y todo el mundo le robó a los Beatles. Sí, eso que se llama intertextualidad, ¿no? Entonces, eso de todo el mundo coge algo de alguien, ¿no? Al final, es extrapolable a lo que estamos contando ahora en la sociedad y en relación a la inteligencia artificial. Sí. Lo que ocurre es que aquí hay un territorio conflictivo necesario, pero conflictivo, que es el de la propiedad intelectual. Y ahí entramos en un ámbito, en fin, que lleva siendo problemático. Es una solución, pero es una solución problemática para la industria, para las industrias creativas. Lo fue ya cuando se puso en duda la solución de la copia como soporte para el acceso a la propiedad intelectual o a la creación artística. Con el advenimiento de Internet y de la tecnología digital, de repente la copia, el soporte, el disco, por ejemplo, etcétera, que era un soporte físico en el que se ubicaba una copia de la propiedad intelectual que te permitía un acceso a esa creación. Bueno, esto evidentemente con el advenimiento, ya digo, de Internet y el desarrollo de la tecnología digital y de las redes ubicuas, la conectividad ubicua, explotó en mil pedazos y bueno, pues tuvo esa fase convulsa de la piratería, del Pirate Bay, etcétera, etcétera, y bueno, pues finalmente encontró un modelo de intermediación muy cuestionable, por otra parte, que es el modelo, en el caso de la música, por ejemplo, Spotify, el modelo de las plataformas de streaming. Y ahora pues vuelve a ocurrir algo parecido, ¿no? Se vuelve a trastocar. En este caso, ya digamos que no por el problema de la distribución. Internet lo que hace es revolucionar la distribución del contenido. La inteligencia artificial lo que está revolucionando es la creación del contenido. En este caso, por tanto, el problema empieza a ocurrir, bueno, pues cuando nos vemos ante la posibilidad, por ejemplo, de crear a un actor artificial que se parece mucho a Harrison Ford, que tiene una voz muy parecida a Harrison Ford y que hace muy bien de un personaje que podría ser perfectamente Indiana Jones, pero ni es Harrison Ford ni es Indiana Jones. ¿Dónde está la frontera? Pues es muy complicado. Es muy complicado. Pero lo que está viniendo a decir que al final el problema gordo no es el hecho de coger algo de otro sitio, sino el quién o el qué lo hace. En este caso, la inteligencia artificial. Eso es lo que parece ser que lo está reventando todo, porque ya vemos que todo el mundo intertextualiza. Es decir,
roba, se inspira, aprende, se adhiere a una escuela, llámalo como quieras, pero en este caso lo está haciendo la inteligencia artificial y ahora nos escandalizamos. Como el inspector Renault en Casablanca, ¿no? ¡Qué escándalo, qué escándalo! Aquí se juega. Bueno, yo qué sé. Sí, no. O es muy diferente. ¿Cuál es la diferencia? Es diferente, yo creo que es diferente. No es lo mismo. Primero porque no es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene a alguien detrás que hace cosas y que monetiza cosas. Entonces, claro, o sea, no es que de repente a un algoritmo le haya dado por imitar la voz de Harrison Ford y un personaje con un semblante parecido a Harrison Ford, sino que hay un tipo detrás que quiere monetizar la imagen de Harrison Ford, la voz de Harrison Ford, de una determinada manera, y esto a veces pasa o se hace incluso digamos que pasando por encima de o obviando a los intereses de Harrison Ford. ¿Vale? Por ejemplo, a Harrison Ford ya no se le hace porque él obviamente está más allá del bien y del mal después de la trayectoria que lleva como actor, obviamente, pero imagínate a un actor al que le ponen encima de la mesa un contrato en el que una de las condiciones está los derechos de propiedad intelectual del estudio sobre su voz y sobre su imagen. Y ese actor tiene que decidir si firma ese contrato o no. Y puede ser un contrato muy jugoso para una superproducción que pueda ser probablemente un gran éxito y que pueda ser un hito profesional en su carrera como actor o como actriz, ¿no? ¿Se puede plantear ese contrato? Es decir, me vas a decir, por supuesto que se puede plantear porque se está planteando, me refiero. ¿No debería caber la posibilidad en esta sociedad de que ciertas cosas no fueran comercializables? Es decir, tu alma. ¿Tú recuerdas la huelga de guionistas y de actores de Hollywood? Pues este era uno de los puntos de lucha en esa huelga. Este en concreto. Porque ya empezaba a ocurrir. O sea, ¿qué ocurre? Permíteme que haga de abogado del diablo, nunca mejor dicho, pero está claro que Fausto no estaría de acuerdo con esto. Todo es comercializable si damos con el precio correcto, ¿no? Con el valor adecuado. Pero lo cierto y verdad es que efectivamente hace falta un marco ético. Un marco ético fundamental. Este es uno de las claves, ¿no? de la legislación europea, de la que tanto y tan mal se habla, ¿no? A propósito de... Pero bueno, es que te pongo un ejemplo muy evidente. ¿Conoces la película Her? La voz que hace el sistema operativo Her es Scarlett Johansson, correcto. Y cuando OpenAI lanza su asistente de voz, curiosamente se parece mucho, ¿no? Primero le pide a Scarlett Johansson que le ceda su voz por un contrato sustancioso. Como te puedes imaginar, Scarlett Johansson valora el tema y dice que ni hablar del plugin, que no le interesa en absoluto ni le parece procedente ceder su voz para ese propósito. Porque evidentemente, imagínate, o sea, las posibilidades ahora estamos con todo el problema de las relaciones afectivas, con los asistentes de IA, etcétera, etcétera, ¿no? Total, que se niega. Bueno, pues estos de OpenAI dicen, bueno, pues no pasa nada, ningún problema. Hacemos una voz que se parezca, curiosamente, casualmente, ¿no? A la de Scarlett Johansson. Le bajamos medio tono. Efectivamente, y tal, y ya está, y la ponemos y tal. ¿Qué ocurre? Que aquí en Europa no lo hemos oído. ¿Por qué? Porque es que ese concepto en concreto de ponerle una voz humana a los asistentes de IA entra dentro de los indicadores de riesgo alto. O sea, la ley de inteligencia artificial establece riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto, y identifica una serie de indicadores para poder decir si una práctica de uso de la IA incurre en riesgo alto, en riesgo intermedio, en riesgo bajo. Y evidentemente, pues la fuerza protectora de la normativa es distinta según la intensidad del riesgo. Bueno, en este caso, evidentemente, está prohibido por defecto. Está tan prohibido el tema de utilizar una voz humana, por ejemplo, una voz claramente humana, ¿vale? Una voz indistinguiblemente humana para este tipo de servicios que no se admite. Entonces, por eso en Europa pues no lo hemos oído, pero si tú te vas a Estados Unidos, tú te puedes descargar tu asistente de voz de OpenAI y escuchar una voz muy parecida a la de la película Her, que es la de Scarlett Johansson. ¿Y la legislación ahora mismo, como cuánto de lejos está de la realidad? ¿O no se puede generalizar y hay que ir por contextos, el europeo, el americano?
Bueno, primero hay que ir por contextos, ¿vale? Porque las tradiciones son muy, muy diferentes, las tradiciones jurídicas. Bueno, yo no soy un experto jurídico, pero estos temas, bueno, pues hemos tenido que, obviamente, trabajarlos en nuestras investigaciones. Para que te hagas una idea, por ejemplo, la diferencia de trato que hay con respecto a la privacidad. ¿Por qué existe así? Porque a los americanos no les importa la privacidad y a los europeos nos importa mucho. Bueno, sí y no. Es muy sencillo. El concepto de privacidad está relacionado con, además, por cierto, que la idea de privacidad nace en buena parte, la idea moderna de privacidad nace en buena parte en Estados Unidos, the right to be left alone, el derecho a que me dejen en paz, está en el corpus, en la tradición jurisprudencial norteamericana, está asociada al derecho privado. Por tanto, es una cuestión de no intromisión de la publicidad, en fin, en el ámbito del derecho comercial, del derecho privado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues no es objeto de una protección especialmente fuerte, ¿no? Sin embargo, en el corpus europeo, la privacidad está asociada al derecho a la intimidad y a la propia imagen, que es un derecho fundamental. Y por esa razón, en la jurisprudencia europea, la privacidad está fuertemente protegida, es objeto de protección fuerte, mientras que no es así en el caso de la norteamericana. Esto es simplemente un botón de muestra para ilustrar que tradiciones jurídicas distintas implican percepciones distintas o sensibilidades distintas respecto a problemas idénticos, ¿no? O problemas similares. Y con el caso de la inteligencia artificial, en el que, por cierto, por supuesto, está también involucrado el tema de la privacidad, pues hay cuestiones. Ahora, ¿cómo de lejos está la normativa? Pues siempre mucho. Muy lejos. Como suele pasar, ¿no? No, porque esto va a una velocidad absolutamente brutal. O sea, ahora estamos con el tema de la IA agéntica, de los agentes de IA, y aquí hay, bueno, un horizonte de cambios absolutamente brutales que la legislación no ha podido prever. Me parece un acierto por parte de la Unión Europea legislar en función de niveles de riesgo, es decir, no vamos a identificar y a describir pormenorizadamente la tecnología, sino que vamos a identificar los riesgos. Porque se quedaría obsoleto enseguida. Claro, el problema es que las posibilidades de luego traducir eso en función de la tecnología pues se multiplican y acaba generando un corpus legislativo absolutamente imposible de digerir, imposible de procesar, que eso es uno de los problemas que tiene actualmente la normativa europea. Ese, junto con el San Benito, lo digo así con toda la intención, de que frena la innovación, ¿no? Porque tanta regulación frena la innovación. Bueno, a ver, se trata de embridar la innovación. Entonces, bueno, pues es verdad que un caballo salvaje y desbocado corre más que un caballo embridado, pero el caballo embridado sabes a dónde va. Claro. Entonces, es muy sencillo, es verdad. Bueno, sí, el caballo salvaje y desbocado corre mucho más rápido, sí, es verdad, y tiene mucha más fuerza, sí, es verdad, pero a saber dónde termina, y sobre todo a saber si se nos lleva en el intento, ¿no? El caballo embridado, sabes a dónde va. Déjame volver al suelo y a la serie esta que te cuento, sí. La serie que he terminado, porque hay otro caso. Te pongo un caso muy concreto, ¿no? Ahora volvemos al uso concreto de herramientas y, por ejemplo, en una escena yo necesitaba una canción que sonara como los Brand New Heavies, que es un grupo de los años 90 británico que a mí me gustaba mucho. Acid jazz, una música elegante, sofisticada, que es justo lo que pedía esa escena. Pues yo digo, aquí yo metería una canción de los Brand New Heavies. Yo ni de coña me puedo permitir pagar la licencia de uso de una canción así. Vale, pues me fui a la IA, le dije, vamos a generar esta canción, vamos a generar una letra con este estilo, a 96 ppm, un groove que se base en el bajo, con una percusión así, un riff de guitarra, tal. Describí lo que necesitaba, conseguí una letra, me fui a Suno, generé una canción. Bueno, en realidad generé 80 o 90, hasta que dije ¡guau! Esto es. Y yo lo escucho y digo, yo estoy escuchando los Brand New Heavies, pero esta canción de los Brand New Heavies no existe. ¿Cómo se diría en confesión? Padre, ¿he pecado? No, porque no sé si he robado, no sé si he cometido un acto inmoral, no sé si estamos en la ética. ¿He hecho algo mal? Pues mira, esto es, a ver, vamos a pensar, vamos a hacer un poco de ingeniería inversa, ¿vale? Entonces, imagínate que no estuviera la inteligencia artificial, ¿vale?
En este caso, para poder hacer una canción al estilo de los Brand New Heavies, pues tú tendrías que aprender a tocar la guitarra. Ahí tengo una guitarra. Ahí tienes, pues bueno, pues a tocarla, en fin, en ese estilo. Llevo unos cuantos años, digamos que me quedan como 25 más. Bueno, pues nada, pues mucho ánimo. En el mejor de los Pero casos. bueno, ese es mi punto precisamente, Claro. ese es mi planteamiento. Entonces, tendrías que encontrar a un grupo que, en fin, compartiera la misma pasión que tú. Tendríais que hacer versiones de los Brand New Heavies hasta que un día os saliera una canción que fuera vuestra, pero que fuera del estilo de los Brand New Heavies. O contratar a los Brand New Heavies. O bueno, por supuesto, o sea, si tienes pasta, pues evidentemente Ahí te ahorras vamos. todo ese trayecto, está claro, ¿no? Pero bueno, al final lo que te estoy diciendo es que esto que hacerlo con la inteligencia artificial te ha llevado, ¿cuánto? ¿Una semana? Una ¿Dos? tarde. Una tarde. Una tarde. Pues fíjate. Bueno, una tarde que se convirtió en 80 madrugada. canciones, eso te iba a decir. Se convirtió en Para madrugada. pulir 80 canciones vas a necesitar más de una tarde, ¿eh? O sea que, vale, sí, vamos a decir... Y un segundo día de escucha. Una pero vamos, jornada de un día, trabajo, sí, una 12 jornada, horas. sí. Vale, pues se convertiría, sin la inteligencia artificial, se convertiría en 24 años de experiencias y de vida y de tal para crear eso. Bien. Eso en primer lugar. Entonces, la pregunta que te podrías hacer es, después de hacer esa canción, después de 24 años tocando y versioneando y haciendo canciones, haciendo bolos y tal y no sé qué, que os sale la canción que es como la heredera de los Brand New Heavies, tú te preguntarías, padre, ¿he pecado? ¿Me harías la misma pregunta? No, yo diría, vaya tontería de tiempo que he dedicado yo a esto, cuando luego suena 5 segundos en primer plano y un minuto en segundo segundo plano. Un caso, no lo recuerdo ahora, pero creo que hay un caso de un grupo español que son muy fans de los Rolling Stones. Y que compusieron una canción y muy estilo Rolling Stones y que se la mandaron, le mandaron la maqueta a Mick Jagger y, bueno, por supuesto no recibieron, no sé si recibieron, no conozco, o sea, no recuerdo los detalles de la historia, pero básicamente los rudimentos de la historia son estos, ¿no? Que se la mandaron a Mick Jagger y, bueno, pues estupendo, pues tal, pues no sé qué, y lanzaron al cabo de un par de años o así, los Rolling Stones lanzaron su nuevo disco y casualmente había una canción muy parecida a esta, hasta el punto de que estos se mosquearon y les demandaron. Esto ya es como rizar el rizo, porque claro, es decir, tío, te admiro mucho, he hecho una canción del estilo de lo que tú haces, tan buena que te la apropias y la lanzas como si fuera tuya. Entonces, bueno... el huevo o la gallina, ¿quién pecó primero? Claro, ¿no? claro. Entonces, al final, un poco esta es un poco la cuestión. Pero claro, aquí todo esto en el plano de la creatividad, de la influencia, de la intertextualidad, etcétera, pues es un juego o es un, digamos que son dinámicas de influencia estética, de influencia artística, de aprendizaje, de cita, de intertextualidad, etcétera, ¿no? Pero cuando entran en juego el tema de la propiedad intelectual, estamos ya en otro modelo, en otro paradigma. Entonces, yo te diría aquí, si quieres me pongo el gorro de economista o de jurista y te digo, si hay lucro cesante, mal. ¿Que no hay lucro cesante? Pues entonces no pasa nada, porque me estás parafraseando, me estás haciendo publicidad, estás ampliando el horizonte de mi fama, etcétera, etcétera. Pero... Es que lo del lucro cesante no es tan fácil de determinar, porque... Es decir, mañana llegan los Brand New Heavies y me demandan, porque dicen, es que tú nos tendrías que haber pagado a nosotros 20.000 euros por los derechos de esa canción. Digo, yo es que ni tengo 20.000 euros, ni los habría tenido jamás, y si la condición era pagar 20.000 euros, no se habría hecho. No, claro, no. A ver, yo creo que aquí vamos, esto si lo llevaras a juicio creo que podrías ganarlo. A ver. No, hombre, por una sencilla razón, porque evidentemente, primero, el lucro cesante tiene que ver no solo con el dinero que yo he dejado de ganar, sino con el dinero que tú has ganado por el que yo he dejado de ganar. En tu caso, evidentemente, no te has forrado con ese podcast o con ese... De momento. No descartemos nada. Pero bueno, en el plano de lo inmediato y de lo real... La probabilidad es que efectivamente... Entonces, forrarte no te vas a forrar. No. Puedes que tengas algunos ingresos, en fin. Yo tampoco apostaría mucho, pero bueno. En ese caso, vamos, yo creo que no tendría fuerza ninguna, ¿no? Hubo un caso, por cierto, muy famoso de Metallica,
precisamente con este tema, ¿no? Que se pusieron así como muy estupendos. No, este lo recuerdo más vagamente todavía que el anterior. Tema de plataformas, Spotify. Sí. Dijeron a tomar por saco todo. No. Al revés, se cabrearon mucho a los fans por el tema de la piratería y tal. Entonces, bueno, aquí al final estaba un poco... Claro, porque al final dices, bueno, cuidado, con la piratería pasa eso, ¿no? Es decir, bueno, tío, yo es que no me estoy forrando. Es decir, yo solo quiero escuchar esta canción de Metallica, no me estoy forrando ni nada por el estilo, ¿no? Claro, me dice, es mía y si la quieres, paga, ¿no? Pero efectivamente, entonces ahí la actitud de Metallica fue esta, que es legítima y es legal y está... Claro, pero la lectura... por el derecho, pero claro, a los fans les sentó como a cuerno quemado y tuvieron ahí un periodo de... Tuvieron que reconciliarse con su fandom porque... Es que es muy complejo. Yo es que no paro de darle vueltas a esto y me entro en bucle porque llevado a este caso, yo solo hice con el ChatGPT para la letra y un poquito para el prompt, con Suno, la música. Versión de pago para la música. Sí, claro. Y según cómo está hoy en día la legislación, si tú pagas la versión de pago, lo que generes ahí, más allá de con quién se peleen ellos a su vez por derechos de autor, eso sí es mío. Pero yo sigo como temblando y digo, a ver si aquí me va a... No, creo que no hay que perder el norte. ¿Y dónde está el norte en este caso? Bueno, pues el norte está en el papel del creador como generador de valor en las industrias creativas. Entonces, todo lo que suponga menoscabar eso, hay que buscar maneras de protegerlo, desde mi punto de vista. Claro, aquí hay una menoscabación tremenda, porque yo no soy músico, ya hemos dicho que llevo... No, pero no, o sea, sí y no. Sí, y se supone que he creado música, ya. ¿O no la he creado? A ver, depende. Es decir, tú lo que estás haciendo, en definitiva, es digamos, crear una música con una intencionalidad colateral. Tú no vas a grabar un disco, ni vas a lanzar tal, ni vas a hacer conciertos, ni vas a meterte en la industria de la música, ni vas a monetizar tu pieza, ¿no? Es verdad, de hecho me estoy acordando porque hicimos una serie de entrevistas a creadores musicales, precisamente, y teníamos precisamente un compositor de música para géneros audiovisuales que estaba absolutamente aterrado. Porque claro, dices que, mira, nos decía, dice, para que te hagas una idea, a mí cuando me viene alguien con una serie de televisión, ¿vale? Me dice, mira, lo que quiero que me hagas es una música estilo Hans Zimmer en tal película. Entonces, claro, dices, ostras, es que eso es un prompt. Es que, exactamente, eso es lo que yo le digo a la inteligencia artificial. Es que eso es un prompt. Antes el prompt lo hacía yo. Claro. Y ahora el prompt lo hace la IA. Sí, hay sectores en los que está claro que, es decir, la música incidental, la música ambiental, o sea, no nos engañemos, pues es que ya no sé qué porcentaje, pero una barbaridad de porcentaje de la música que puedes oír en YouTube, en concreto, está generada por inteligencia artificial. Y bueno, el otro día leía un informe del MIT que dice que ya ahora mismo más de la mitad de los contenidos que nos llegan cotidianamente están generados con inteligencia artificial. O sea que estamos ya en el contexto de esto que se llama el AI Slop. Claro, porque yo no tengo afán de lucro, pero si tuviera afán de lucro o alguien que sí tenga afán de lucro, el trabajo sería el mismo. Un poco más. Si quieres hacerlo un poco más sofisticado y en vez de en una tarde o dos, pues ponle una semana. Pero claro, en una semana... y por lo que se dice del alma, no tiene alma. Yo lo he testado con personas. Sí, nosotros también hemos hecho pruebas. Sí, nosotros hemos hecho pruebas. De hecho, hicimos con Suno precisamente, testamos con usuarios de música y con músicos. Con músicos. Y teníamos 6 piezas, de las cuales 4 eran generadas con inteligencia artificial y 2 no. Y fue muy interesante porque básicamente el discurso legitimador del veredicto era el mismo. El alma. Carece de alma, no es auténtica, o es demasiado perfecta, demasiado exacto todo, tal. No, tenía un poco... Era todo... El discurso era el mismo, pero fallaban como una escopeta de feria. O sea, lo aplicaban el discurso tanto a piezas que habían sido generadas con inteligencia artificial como a piezas que habían sido generadas por humanos. Y te lo digo yo porque de esas 80 piezas, lo que me sirvió a mí para decidir esta entra, esta sí me vale, es el
alma que se supone que no tenía. Dije, esta tiene. Porque yo no tengo muchas cosas en la vida, pero yo he escuchado mucha música. Yo he sido de jockey muchos años y me pagué 2 carreras gracias a saber cuándo una música tiene alma. Y lo del alma es una bueno, pon ahí una palabrota. Un mito romántico. Hay autores que hablan de la... hay autores que hablan, en fin, de forma mucho más descarnada de la redefinición de la creatividad. De hecho, ellos utilizan un concepto muy interesante que es el de creatividad distribuida. Y su tesis principal, estoy hablando, por ejemplo, de una artista y teórica del arte visual que es Johanna Zielińska, polaco-británica. Entonces ella el concepto de creatividad distribuida lo remite precisamente al fin de la idea romántica del creador singular al que le viene o a la que le viene a visitar la musa y le inspira y entonces le infunde el alma y tal y cual. Frente a esto también tengo que decir que hay cada vez más autores, creadores que vuelven nada más que a menos a Walter Benjamin y a su idea de aura, que está, en fin, siendo recuperada precisamente como una especie de garantía, ¿no? Es que esto tiene aura, ¿no? Un poco una versión más sofisticada del alma o del duende, como diría Lola Flores, precisamente Lola Flores. Me temo que está superado, porque precisamente al principio, y esto hablamos de cuestión de meses, ni siquiera años, hablamos de meses, las creaciones decían, le falta alma, a ver, lo que le faltaba es calidad. Le faltaba calidad. Sí, ahora sí. La calidad técnica mínima, una herramienta como Suno te la genera en el 90% de los casos. La calidad mínima. Ahora, en un 5%, en un 2%, a veces te da algo más. Pero ¿qué pasa? Que un ser humano que tenga una gran facilidad para la creación consigue canciones con alma cada cierto tiempo. Y hablamos de meses, de años en el proceso creativo. Aquí te he dicho que generé 80 canciones en una tarde-noche. De las cuales muchas escuché simplemente 15 segundos. Lo suficiente para decir no. A ver, espera. No. A ver. Y en la que hacía 85 dije, a ver, espera. A ver. Digo, sí. Aquí sí hay algo. Hay algo. El que, bueno, lo estamos llamando alma, pero hablamos de que es una creación que el 90% de los músicos, bueno, he dicho ahí una cifra, no es capaz de hacerlo. El 90% de los músicos del mundo no es capaz de dar ese nivel. O sea, acabamos de quitarnos del medio el 90% de la música, de las personas que son capaces de hacer música. Sí. Y porque se sigue diciendo, no, es que solamente, claro, la gran exquisitez está, vale, hemos agotado ya mucho, fíjate, ya solo quedan los genios. En todo ese argumento, al final, hay una base de maestría, de dominio, ¿no? Es verdad que no eres un músico, pero bueno, por tu práctica como DJ o por lo que sea, has cultivado un savoir-faire y eso es lo que te da la capacidad no solo de crear con esa herramienta. Entonces es verdad que ahora no necesitas igual aprender no tienes que hacer innumerables escalas y ejercicios de digitación para poder tocar la guitarra y crear eso. Ahora lo puedes hacer de otra manera, pero esa maestría está. Por lo tanto, tú eres co-creador de esa pieza, ¿vale? Yo ya me conformaría con eso. Esta es la tesis de Johanna Zielińska, precisamente. Es decir, la idea de creatividad distribuida es que la creatividad ya no es solo la de Juan Palomo, si me permiten la expresión, yo me lo guiso, yo me lo como, sino que está la maestría del artista, pero luego está también la maestría del diseñador del software o de la máquina, del algoritmo, el propio algoritmo y su capacidad de recombinar estilos, etcétera. Entonces, todo eso, que al final es un poco la idea. Es una idea que antes de la inteligencia artificial, en algunos ámbitos en teoría del arte, se planteaba también desde la perspectiva social, ¿no? ¿En qué medida es la sociedad responsable de una obra de arte, ¿no? Es decir, ¿sería posible Leonardo, ¿no?, o Miguel Ángel sin la Florencia del siglo del 580 o del 480? Entonces, esa idea de que la creatividad es un fenómeno hipercomplejo en el que intervienen factores sociales, factores culturales, factores biográficos, sin lugar a dudas, del artista o de los artistas, etcétera, y factores instrumentales, factores técnicos, factores tecnológicos. Eso es lo que late un poco al final en el concepto de creatividad distribuida.
Y luego te voy a añadir, te voy a dar un poco una vuelta de tuerca más, porque el problema de la inteligencia artificial... bueno, esta es una tesis para pensarla, para darle vueltas. Fue muy curioso porque las industrias creativas fueron de las primeras en señalar el desplazamiento del valor de la posesión al acceso. ¿Vale? Si te acuerdas, cuando hablábamos en clase de la era del acceso, no sé si te acuerdas, ¿no? La idea de que al final el valor no está en poseer un coche, sino en disfrutar un coche, en tener acceso a disfrutar un coche. Por lo tanto, pues igual no necesitas comprarte un coche para que sea tu propiedad, ¿no? Basta con que lo alquiles o con que te lo presten o con que, yo qué sé, distintas fórmulas. Sí. Puede pagar una cuota mensual, como en Netflix, para poder acceder a un catálogo de obras. O puedes pagar indirectamente con tu atención, que es lo que hacemos cuando una obra se financia con publicidad, ¿no? O cuando el acceso a una obra se costea a través de la publicidad. Entonces, fíjate que en el siglo XX, digamos que se desplaza el valor de la posesión, de la propiedad, al disfrute, al acceso. Fíjate que, por ejemplo, el arte se poseía antes y era un signo de distinción social, como diría Bourdieu, el poseer, no el ver, no el tener acceso a. Entonces tú eras un tío rico y te pagabas para que Leonardo da Vinci te hiciera una pintura, una escultura, un fresco en tu palacete o lo que fuera, ¿no? Luego esto se convirtió más en acceso, ¿no? Entonces íbamos a los museos, íbamos a tal, porque la distinción ya no era poseer, sino el acceder y el disfrutar y el señalar socialmente el disfrute de la obra. Vale, esa fue la primera revolución, la revolución del siglo XX. ¿Qué ocurre ahora con la inteligencia artificial? Bueno, con la inteligencia artificial ocurre algo muy singular, y es que empieza a haber, esto lo plantean varios economistas, varios teóricos economistas, empieza a haber una separación cada vez mayor entre capital y trabajo. Es decir, hasta ahora el capital era básicamente producido por trabajo. Luego es verdad que con la plusvalía que se genera con el trabajo y tal, puedes especular y puedes estar un poco el capital financiero, pero al final la base de todo nuestro sistema social y político es básicamente la conexión entre trabajo y capital. Trabajas, produces. Y ya está. Entonces, y eso te permite tener una posición social o satisfacer unas necesidades, etcétera, etcétera. Bueno, la inteligencia artificial lo que viene es a romper, precisamente, dicen estos autores, esa conexión tan diáfana entre capital y trabajo. De tal manera que es posible producir capital sin trabajar. Que es exactamente la situación en la que se encuentran ahora mismo las industrias culturales. Es decir, que otra vez más las industrias culturales son el canario en la mina, en el sentido de que nos están avisando de un cambio social de cierto calado, como ocurrió en el siglo XX con la transición de la propiedad al acceso. Ahora nos encontramos con la ruptura de ese vínculo entre capital y trabajo. Y ahí se encuentran muchos de los problemas de lo que tú me estás hablando, de ese caso de es que estoy robando, estoy produciendo algo, pero no estoy trabajando. Entonces sientes una especie de culpa, ¿no? De decir, ostras, es que estoy produciendo capital, pero no trabajo. Exactamente. Efectivamente, ese es un dilema que la IA nos está colocando en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Uno de los primeros y uno de los más sangrantes y más palpables es el de la creatividad. ¿Estamos preparados para ese cambio? Pues hay distintas tesis. Es complicado, ¿eh? Va a ser un cambio... O sea, yo es que creo que no lo estamos viendo venir, sinceramente. O no estamos viendo la dimensión de lo que se nos viene encima. La respuesta sencilla a esa pregunta es una evolución del capitalismo de consumo hacia el capitalismo de Estado, en el cual básicamente se subvenciona el consumo. Una renta universal para subvencionar el consumo. Que trabaje la IA y nosotros pues nos dedicamos a consumir, que es para lo que estamos. Y esto está muy en consonancia con... Pero eso ha sido posible varias veces en la historia de la humanidad y siempre ha terminado en el otro lado. Es decir, por eso he dicho que una leche aquí, mientras yo sea el propietario de los medios, tú vas a trabajar como un cabrón, que eso en parte a mí me satisface. Si tu trabajo es consumir, tú piensas, bueno, esto es, voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Vaya por delante que te he dicho que esta es la respuesta fácil.
la idea de fondo, como te digo, es un poco la solución. Esta que te planteo es la solución fácil. Plantea problemas evidentes, plantea problemas que tienen que ver fundamentalmente con la sostenibilidad económica. Pero al final, piensa una cosa, nosotros cada día hacemos mucho trabajo que es trabajo gratuito, ¿vale? Es decir, el trabajo que tú haces en las redes sociales produce capital. ¿Vale? ¿Quién lo monetiza? Tú no. Lo monetiza el dueño de la plataforma de las redes sociales. ¿Vale? Hace poco oía Pokémon Go, el juego este de Pokémon Go. Bueno, todo el mundo ha jugado un poquito al Pokémon Go, ¿no? Algunos mucho y otros un poquito, ¿no? Pero bueno, ya sabes que tiene una parte que es realidad aumentada, entonces tú vas por la calle de tu ciudad, enfocas a monumentos o sitios específicos más o menos reconocibles y hay veces que ahí en la pantalla de tu ordenador, de tu móvil, ves un Pokémon, ¿no? Entonces puedes ir a cazarlo y tal. Bueno, pues resulta que todas las imágenes que se han grabado en esos procesos de cacería de Pokémon en Pokémon Go no han quedado en el olvido, no se han perdido como la gría más en la lluvia, que diría el androide de Blade Runner. Eso se han guardado. Niantic, que es la empresa que junto con Pokémon Company creó el Pokémon Go, todas esas imágenes de ciudades, de recorridos por ciudades, por sitios distintos de todo el mundo, forman parte de una base de datos que ahora están utilizando para adiestrar la IA que guía a drones. Todos los usuarios en última instancia de Pokémon Go han trabajado y han producido un capital que está monetizando ahora, o que está amortizando y monetizando, en este caso Niantic, con otro uso. Entonces, nuestra vida de usuarios digitales está llena, plagada de horas de trabajo gratuito. ¿Vale? Que genera un capital por otro lado, ¿no? A mí me dirás, bueno, pero aquí hay conexión entre trabajo y capital. Y que sospecho que se lo van a llevar los de siempre. Por supuesto. Por supuesto. Pero es que los primeros interesados, en última instancia, es decir, si nuestro trabajo termina siendo, pero estamos entrando ya un poco en... Bueno, somos libres. No sé. Entra donde tú quieras y... Pero nuestro trabajo como consumidores, nuestro trabajo sería ser consumidores y ya está. Entonces, bueno, pues en eso consiste. ¿Tú crees que estamos entendiendo lo que es de verdad la inteligencia artificial? Porque yo creo que a veces mezclamos automatizar tareas con creatividad e incluso con algo tan burdo como confundir la IA con un buscador. A ver, bueno, yo lo de confundir la IA con un buscador no utilizaría esa expresión. Yo te diría más bien que es al revés, que es convertir a la IA en el nuevo buscador. Evidentemente con consecuencias, por ejemplo, devastadoras para los medios de comunicación, como bien sabes, porque destroza completamente las métricas de audiencia en las que se ha intentado reconstruir nuevamente. No, pero ya estábamos ahí, ¿eh? Sí. Porque lo de la generación de resultados automatizados de Google ya te evitaba el salto final a la fuente. Pero bueno, al final no es solo, ya digo, esta idea de... no sé, yo creo que la clave al final es... Bueno, de hecho, una de mis tesis es que estamos enseñando mal, o estamos hablando mal de la IA porque estamos enfocándola desde la capa más superficial. Es decir, una cosa es la tecnología, otra cosa son las plataformas que ofrecen un modelo de uso y explotación de esas tecnologías, y otra cosa es los servicios o los modelos de servicio, los patrones a través de los cuales nosotros utilizamos las potencialidades que las plataformas ponen a nuestra disposición de esa tecnología. ¿Vale? Entonces, esto es como, una cosa es que la gente se relacione, las relaciones sociales, ¿vale? Nos conocemos, nos vamos de cerveza, salimos, yo qué sé, juntos, nos vamos de vacaciones juntos, hacemos tal, nos vamos a un concierto, tal, vivimos, compartimos nuestras biografías respectivas. Esos son relaciones sociales, esos son redes sociales. Luego están las plataformas, están los Instagram o los TikTok o lo que sea. Bueno, TikTok no es una red social, me niego. No, a ver, es decir, es un canal con múltiples usuarios, pero decir que TikTok es una red social, bueno,
Es que segundo te quieras poner el corte, porque si no, es que también te puedes cargar la era de las redes sociales ha pasado ya. Por eso que... Quiero decir, porque las redes sociales eran plataformas en las cuales tú te podías relacionar con la gente con la que tú querías relacionar, evidentemente, no con el contenido, correcto, ni con el contenido que te... Entonces, digamos, con el contenido que te filtra entonces, bueno, pero bueno, insisto, una cosa es las relaciones sociales, otra cosa es las plataformas que plantean un modelo específico de relación social, por ejemplo, articulado en torno al contenido, etcétera, etcétera. Y otra cosa, otro nivel más superficial todavía, es el modelo de negocio o de servicio que te plantean esas plataformas. Por ejemplo, pues a través de un servicio específico, un plan específico, pues yo que sé, de Instagram o de TikTok o de lo que sea, ¿vale? Entonces, o sea, decir que las relaciones sociales humanas o que las relaciones sociales mediadas por tecnología es TikTok, entonces vamos a enseñarle TikTok. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Es decir, una cosa es la inteligencia artificial, otra cosa son las plataformas tal y como la conciben, por ejemplo, en base a los grandes modelos de lenguaje, tipo OpenAI o Anthropic, etcétera. Y otra cosa es el servicio que te dan, por ejemplo, a través de ChatGPT, bueno, pues modelos conversacionales o modelos lo que sea, ¿no? Enseñar inteligencia artificial no puede ser enseñar a usar ChatGPT, o sea, no puede ser solo enseñar a hacer prompts en ChatGPT. Hay que entender qué es la tecnología, qué implica, qué supone. Es decir, por ejemplo, si entiendes qué es esa tecnología, entiendes perfectamente que una conversación con esa, o sea, que no hay ningún tipo de empatía, que no hay ningún tipo de... que en realidad es una cuestión de probabilidad estadística que tiene que ver con la probabilidad de que la respuesta a una pregunta parecida fuera esa, que no es que la respuesta sea esa, ¿no? Es decir, que por ejemplo, cuando el asistente de inteligencia artificial te dice que te quiere, pues evidentemente no es que te quiere, es que la probabilidad es que simplemente está aplicando la probabilidad estadística de que en una conversación en la que se plantean las cosas que tú estás planteando, la respuesta fuera te quiero. Pues quizá esa respuesta que estás dando es la más contraintuitiva que uno se puede llevar cuando has interactuado con eso, porque justo un modelo probabilístico, que efectivamente lo que habrá por detrás, no es lo que parece. Parece de verdad que hay alguien que sabe lo que lleva entre manos, hasta que rascas un poquito y le aprietas las clavijas y empiezas a verle las costuras, que dices, pero quizá no todo el mundo... Ese es el juego de imitación que planteó Turing cuando definió un poco el famoso test, ¿no? El canon de ¿cómo podemos definir una inteligencia artificial? Bueno, pues básicamente que si interactúas con ella eres incapaz, sin saber qué es una inteligencia artificial, eres incapaz de diferenciarla de un ser humano. Entonces, al final se trata de ese juego de imitación. Entonces, la estrategia de imitación es una de las claves, ¿no? Que es por lo que, por cierto, es tan buena en la recombinación, pero no tanto en, por ejemplo, la sorpresa. Esta es una de las grandes enseñanzas cuando se aplica la inteligencia artificial a los sistemas de recomendación. Bueno, sabes que uno de los grandes problemas de los sistemas de el modelo de plataformas, su gran fortaleza son los sistemas de recomendación, ¿no? Entonces, optimizar los sistemas de recomendación pues les permite, bueno, pues monetizar gran parte del valor que generan otros, que son los que generan los contenidos. Y entonces esa capacidad de recomendar el contenido y tal se convierte en un elemento clave del proceso. Pero tiene un efecto, por así decir, no deseado, ¿no? Que es la homogeneización estética, ¿no? La ausencia de... O sea, esta sensación que tenemos todos de que al final otra serie de Netflix es la misma serie otra vez. Claro, por el modelo probabilístico. O que otra canción... Haciendo vamos a la media, mediana, ¿no? Y se eliminan los extremos. Y efectivamente, ¿no? Y sobre todo porque al final, si tiene en cuenta tu comportamiento y etcétera, 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 pues al final resulta que, bueno, a no ser
que el modelo, que este es el gran sueño, ¿no? de una super IA aplicada a los modelos de recomendación, que fuera capaz de analizar pues toda tu vida, no solo tu comportamiento de consumo, sino muchos elementos, tu actividad en redes sociales, tus datos biométricos a través del smartwatch que lleves, en fin, todo un conjunto de datos, y de repente fuera capaz de descubrirte que te gusta un tipo de música que tú no sabías que te gustaba, ¿no? O que ni siquiera sospechabas que te gustaba. Bueno, eso es un poco el santo grial o uno de los santos griales de los sistemas de recomendación, pero a día de hoy el problema que tienen básicamente es que generan mucha redundancia, ¿no? Y que generan una especie de, si me permiten la expresión, cámara de eco estética, en este caso ya no política. Es decir, una burbuja en la que resuena siempre lo mismo, claro, pero estéticamente, no ya solo depende de opinión política. Si esos modelos se alimentan de lo que encuentran, y lo que encuentran es algo que en parte está generado por inteligencia artificial, y lo van integrando en su sistema, cada vez el porcentaje de material generado por inteligencia artificial es mayor, y llegará un momento en el que la mano humana está ahí tan perdido que al final es una línea horizontal, es decir, puro con humano. Un añadido además, y es que estos sistemas de recomendación no solo tienen en cuenta los datos del usuario, el perfil del usuario, que a ti te guste tal música, o que escuches con más frecuencia, yo que sé, música animada o música tranquila, etcétera, etcétera. No solo eso, también tienen en cuenta, obviamente, a los grandes distribuidores que ponen su pasta para que se oiga con más frecuencia una canción de tal artista o tal no sé qué. Entonces, al final, todo esto introduce un problema muy importante en las industrias, que no es nuevo, también hay que decirlo, pero bueno, que digamos que se acelera o se intensifica en las industrias creativas, que es la homogeneización, o su otra, digamos, su contrapartida, que es la pérdida de diversidad cultural. Pues eso me lleva a otra idea que tiene que ver con las clases sociales, que es el hecho de que ahora mismo no deja de ser una gran industria como cualquier otra gran industria, y ya hemos comentado que al final las grandes industrias terminan en manos de los de siempre y utilizan las prácticas de siempre. Y yo me pregunto, ahora mismo estamos utilizando modelos de IA a 4 duros, porque básicamente lo que recibimos, si lo sabes usar medianamente bien, a cambio de lo que pagas, es nada, es absolutamente goloso. Y yo me pregunto, ¿eso perdurará? ¿O llegará un momento en el que alguien piense, ¿de qué nos sirve la inteligencia artificial si todo el mundo tiene acceso a la inteligencia artificial? Y volvemos al modelo de la posesión respecto del uso. Es decir, poseer un cuadro respecto de ver un cuadro. Si la gente que tiene el poder dice, no, es que a mí no me interesa que nos igualemos por abajo. Y dice, bueno, pues como al final nos queremos hacer ricos, podemos hacernos ricos cobrándole a 10 euros a la gente, a muchos millones de personas, o cobrando cientos de miles a unos pocos. Bueno, no lo sé. Esto es ahí ya sí que es un poco una especulación, claro, de la. Bueno, vamos a jugar, hemos venido a jugar. Pero, hombre, puestos a jugar, yo te diría que me compro antes el otro escenario, es decir, si de lo que se trata al final es de producir consumidores. Básicamente, creo que esa es la clave. De hecho, creo que además que muchos de los cambios políticos de nuestro tiempo se explican básicamente por una progresiva sustitución del consumidor con respecto al ciudadano. Es decir, durante el siglo XX era clave producir ciudadanos, y ahora ya no es tan importante. Ahora lo importante es producir consumidores. Entonces, si juguetear con herramientas de inteligencia artificial con un determinado nivel de uso, tú piensas que el nivel de uso al que accedemos con una tarifa pro de ChatGPT es muy básico, muy, muy básico. Quiero decir que no es lo mismo que un nivel que te permite programar, que te permite crear agentes. El tema de los agentes no lo estamos tocando, y tela marinera, porque tú imagínate. ¿Qué nos va a venir por ahí? Pues en el ámbito de las industrias creativas, por ejemplo, las audiencias van a cambiar completamente. Ya vas a tener que diseñar, vas a tener que programar no solo para audiencias, sino para agentes. O sea, tú imagínate que creas tu agente. Define primero qué es un agente. ¿Qué es un agente? Hablamos? Pues es básicamente un sistema de inteligencia artificial que ejecuta órdenes.
Bueno, muy simplista, ampliar un poquito pues para mira, que... O ejemplifica. No, la diferencia es muy sencilla. Tú te quieres ir de vacaciones este verano a Bali. ¿Vale? Bien. Tú ahora mismo lo que harías es entras en ChatGPT o en Claude o en Gemini y tal, y dices, mira, quiero ir a Bali, dime opciones, qué época del año es la mejor para ir, dime, en fin, qué trayecto es más económico, qué sitios hay para ver en la zona, para tal, no sé qué, y tú le pides asesoramiento, te va dando respuestas, en función de las respuestas que te va dando, pues tú le vas intensificando esa conversación, de tal manera que te va dando pautas y, en su caso, pues incluso fuentes. Pues ¿quieres que te busque un vuelo de no sé qué? ¿O quieres que te haga? Pues sí, venga, búscame un vuelo. Pues mira, tienes este vuelo de no sé qué. Haz clic en este enlace. Tú haces clic en el enlace, te vas a la aerolínea de turno, te compras el vuelo, no sé qué. Oye, mira, hay un crucero muy chulo por no sé dónde que visitan no sé cuánto y no sé qué. Bueno, pues mira, entonces, y te pone el enlace y tú haces eso, ¿no? Eso es lo que hacemos ahora con la IA, ¿vale? Ahora tú tienes un agente entrenado para buscarte vacaciones y tú le dices, vale, quiero ir a Bali. Y tu agente te dirá, aquí tienes los billetes, vas a visitar esto, el día 1 vas a hacer esto, vas a dormir aquí, ya está reservada la habitación, etcétera, etcétera. Eso es un agente. Es decir, hace cosas. ¿Vale? Por eso se llama agente. Vale. Entonces, tú imagínate que tú tienes un agente, que te creas un agente, que te puedes crear, eso se puede hacer ahora ya. Lo que pasa es que no lo hace todo el mundo, ¿vale? Pero tú lo puedes hacer para filtrar medios. ¿Vale? Entonces dices, bueno, pues quiero que me saques, yo qué sé, que me cojas las columnas de opinión de este periódico, este periódico, este periódico, este periódico. Y además me buscas lo que haya sobre este tema. Y además me haces un análisis de sentimiento en redes sociales sobre las declaraciones de no sé quién en la rueda de prensa de no sé qué. Y además, pum. Tú le das tus pautas. Tú no vas a tener que entrar en Disney Plus o en Netflix o en DAZN para ver el partido o lo que sea, ¿no? Tú pondrás a ver lo que te da tu canal. O sea, tu agente te va a construir tu canal de contenido. Con lo cual, los medios van a tener que crear contenido para ellos, que sea no seleccionado por los agentes. Claro, porque hay intermediarios. Claro, entonces, hasta ahora, el mundo del contenido estaba básicamente articulado sobre dos premisas, que es business to consumer o business to business. Ahora hay una tercera opción, que es business to agent. Ya no creas para personas. Ese es un poco el gran cambio. Tú empiezas a pensar lo que eso puede suponer para las industrias creativas tal y como están pensadas ahora. O sea, es un cambio brutal. Es un cambio brutal. O sea, nos vamos a la sociedad de mi agente hablando con el tuyo. GER. Si es que lo tienes en GER. Vamos, yo te lo puedo decir, y los profesores preparamos las clases con inteligencia artificial, los alumnos hacen los trabajos con inteligencia artificial y los profesores evaluamos los trabajos con inteligencia artificial. Entonces, claro, esto es otro de los... Mira, hace poquito estuve precisamente en un taller en Florencia, la semana pasada, que por eso precisamente no pude venir, y una de las cosas que hablábamos es esto, es decir, hay que cambiar el chip. O sea, tenemos un sistema educativo basado en el producto, es decir, evaluamos el producto, evaluamos el conocimiento a partir del producto. Y ya no vale. Porque evidentemente el producto puede ser excelente, pero no es un indicador válido del conocimiento, ni del aprendizaje. Entonces hay que ir al proceso. Entonces tenemos que rediseñar todo nuestro sistema de evaluación enfocado a los procesos y no a los productos. Y tienes claro el problema por dónde. Es que eso está muy bien si tienes un grupo de 30, pero si tienes un grupo de 80 o de 90 o de 120 alumnos, a ver cómo evalúas tú los procesos. Tú tienes ya claro por dónde, porque lo hablo muchas veces con amigos profesores y ellos el problema lo tienen claro, pero la solución no. Yo creo que hay que... llámame lo que quieras llamarme, pero creo que hay que volver a lo clásico, a la mayéutica. Creo que hay que volver a la conversación y creo que hay que volver al proceso participativo. Y eso requiere grupos pequeños. Claro. Por desgracia. Pero es que exactamente igual es en el contenido, ¿eh? O sea, quiero decir que en la música, al final, a lo que se está volviendo es a la música de cámara, a la experiencia compartida presencial. ¿Puedo preguntarte, has dicho que estabas en Florencia, ¿puedo preguntarte qué hacías ahí?
pues participar en un seminario de conjunto del consorcio Uniwell, que es un consorcio de universidades para el tema del bienestar, porque nuestro grupo tiene 3 proyectos pequeñitos en temas de bienestar digital, y ahí entra en juego temas de inteligencia artificial, junto con un proyecto europeo en el que participamos también sobre inteligencia artificial y creatividad, financiado por la Unión Europea, por el Digital Europe Program. Y entonces, bueno, pues estábamos ahí discutiendo algunas cuestiones relacionadas precisamente con marcos éticos. Por ejemplo, simplemente por salsear un poquito de dónde está el debate ahora. Pues bueno, es un poco no secreto, quiero decir, No, todo esto que estamos contando al final es objeto de interés y de debate, ¿no? Porque al final lo primero es qué inteligencia artificial queremos. Luego, bueno, también la Unión Europea tiene un planteamiento que, digamos, en su formulación así más intensa es lo que se conoce como soberanía digital, ¿no? Que es un poco decir, bueno, o sea, está muy bien esto, pero no podemos depender de plataformas norteamericanas que plantean su modelo con su control sobre los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es por un lado, pues promover también un uso y un diseño de la inteligencia artificial, en este caso, y en general de la tecnología, conforme a los valores europeos. En fin, bueno, todas estas cuestiones de las que hemos estado hablando, ¿no? Esto que te contaba antes del tema del desplazamiento del proceso del producto al proceso en los sistemas de evaluación, en los sistemas educativos. En fin, en el caso, por ejemplo, claro, de la creatividad, pues tantísimo más, ¿no? Es que al final dices, ¿cómo evalúas tú la creatividad, ¿no? En un contexto de creatividad distribuida, por ejemplo, imagínate que en una clase de escultura en la que tenemos impresoras 3D, ¿cómo evalúas tú? ¿Qué pones? ¿Una prueba de hazme una escultura estilo renacentista? Y la más chula pues le pones un 10 y a la menos chula le pones un 3, un 4. ¿Te vas a fijar en el proceso? En el producto. El proceso, o te vas a fijar en el proceso y vas a ver, pues yo qué sé, pues que ha cogido, no sé qué, ha cogido un polvo de mármol con una resina de no sé qué y la ha convertido en tal y ha utilizado una impresora 3D y ha hecho esto, no sé qué. No sé. Entonces, al final, yo creo que la clave es esa. Y yo creo que por donde viene la innovación al final es eso, es en salseando precisamente, toqueteando los procesos, no reproduciendo el David de Miguel Ángel, ¿no? Vale, ese es el debate de hoy. Pero el debate iba a decir mañana, pero en este caso, mañana es muy tarde. El debate de dentro de un rato, ¿por dónde crees que va a ir? Vale, yo creo que vamos a tener que repensar el concepto de agencia creativa, es decir, el concepto de capacidad creativa, de acción creativa. Vamos a tener que repensarlo. Seguimos muy apegados al modelo romántico del creador y su musa. Las industrias creativas van a sufrir mucho. Y creo que vamos a generar un movimiento un poco... A mí me recuerda... Hay veces que esto me evoca el de Fahrenheit, nunca me acuerdo el número, 400 y algo, es que no me acuerdo. Me suena 451. 451, pues el de Fahrenheit 451, ¿no? En el que la gente vamos a vivir nuestras creaciones, ¿no? Las creaciones, ¿no? Y yo creo que vamos a ir un poco a eso, ¿no? Al sello de lo humano, al sello de lo... De hecho, ya hay una iniciativa para diferenciar, es decir, para una especie de sello que marque el contenido íntegramente humano, originalmente humano. Claro, que el problema con esto es que está muy bien esto, pero claro... esto vale para esa primera fase en la que la cámara de fotos es una cosa y el pintor es otra. Pero ¿quién se atrevería a decir ahora que el trabajo de Chema Madoz no es humano?
¿Quién se atrevería a decirlo? Sin embargo, en el siglo XIX, a finales del XIX, mucha gente lo diría, ¿no? Muchos pintores dirían que... Los artefactos. Efectivamente, y que eso son fantasías y tal, ¿no? Yo qué sé. Ahora no tenemos ninguna duda de que lo que hace Chema Madoz o lo que hace, bueno, cualquier otro fotógrafo famoso, tengo yo especial fijación con Chema Madoz porque me gusta mucho. Bueno, es un ejemplo. Pero bueno, es arte, ¿no? Entonces... esto del sello humano está muy bien, pero o sea, puede valer, por ejemplo, para quitarse la basura, ¿no? Para quitarse pues todo este contenido barato, malo, facilón, homogéneo, repetitivo, que ya nos está desbocando, ¿no? Hasta el punto de que es posible que nos haga rechazar el contenido mismo, ¿no? Y que volvamos a la cara a otro contenido, ¿no? Pero no debemos de perder de vista de que estamos ante el nacimiento de una herramienta que nos permite también, que tiene una agencia creativa también, que va a redefinir nuestra capacidad, nuestra agencia creativa, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ocurrir, está ocurriendo ya. Está ocurriendo ya y yo que no soy experto en nada de eso, ¿no? Te digo que está ocurriendo ya porque me ha pasado. En el proceso que te he dicho de creación de la serie, mi propia intuición me viene a contar eso. Y una de las cosas que pude hacer es algunas de esas canciones que había generado con inteligencia artificial, etcétera, las humanicé hasta donde fui capaz. Y, por ejemplo, la sintonía de la serie tiene dos versiones. Una, la que está generada 100% con inteligencia artificial, y otra en la que quitamos la pista de voz y una de las actrices que participaba en la serie canta. Claro, y dices, vale, aquí tienes el punto de humanidad. ¿Qué pasa? Que luego cuando haces una cata a ciegas, alguien dice, la verdad que la versión que sale al principio está mejor, la otra como que se le va un poco. Digo, es lo que tienen las personas humanas. Ya. Que se le va un poco. Sí. Hace poco veía con los alumnos un caso, el de Spotify, de un grupo heavy metal japonés. No me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo del nombre. Pero, que produce un par de álbumes, los suben a Spotify con sus vídeos, ¿vale? Con sus videoclips de los temas así más potentes y tal. Y de repente se descubre que es todo falso, que es como el novelista o el filósofo también, ¿no? Que escribió la filosofía el libro y entonces efectivamente el grupo no existe, las canciones han sido creadas con inteligencia artificial y los vídeos también. Estamos ahí. Entonces los productores lo que hacen es, en vez de, yo que sé, arrepentirse, rasgarse las vestiduras, dicen, no, ¿qué queréis? ¿Un grupo de verdad? Ningún problema. Entonces contratan una serie de músicos y los visten como los personajes, o sea, como los Monkeys. Grupo, efectivamente, y los empiezan a hacer conciertos de tal manera que es al revés, o sea, crean un grupo. Entonces, claro, yo les decía a los alumnos, mis alumnos estaban escandalizados. Sí, The Monkeys, los Monkeys de los 60 fueron eso. Y claro, yo les decía, digo, pero bueno, los The Monkeys y los Backstreet Boys y las Spice Girls, es decir, esto es una estrategia de marketing, es decir, vamos a definir cómo sería un grupo tal, bueno, aquí lo hacemos directamente con inteligencia artificial todo, lo testamos y, oye, ¿cómo funciona? Pues entonces creamos el grupo y ya está. Entonces, y su argumento me pareció muy, muy lúcido, ¿no? Que era, vale, pero yo lo que quiero es una conexión con la persona creadora y eso no lo tengo. Claro. Entonces me pareció muy lúcido, está muy bien, pero claro, pero no para todo. O sea, tú la música que escuchas en el ascensor no necesitas que tengas una conexión con la persona creadora de esa música, y cuando, yo qué sé, te pones música, yo qué sé, de rock para machacarte en el gimnasio, tampoco necesitas una conexión con la persona creadora. Lo que necesitas es un ritmo específico, con una tal y una estética y un planteamiento que sea así como intenso y que te anime ahí a machacarte en el gimnasio. Pero no necesitas, que puede ser AC/DC, que estaría estupendo, pero también puede ser una cosa hecha con inteligencia artificial. Es decir, esa música funcional, podemos decir, y luego está la experiencia estética, ¿no? La música que uno escucha para conectar con alguien. Entonces,
Yo creo que en el mundo creativo, en general, esa doble dimensión, y posiblemente sea triple o cuádruple, y debe tener muchos más matices, pero simplificando mucho, esa doble dimensión existe. De tal manera que, oye, pues yo llego súper cansado a casa y lo que quiero es ver, como le digo yo a veces a mi mujer, una película de encefalograma plano. Porque no estoy yo ahora mismo entonces yo quiero algo simple, básico, que me permita desconectar y que tal. Bueno, pues, ¿y eso puede estar hecho con inteligencia artificial? Pues sí. ¿Es posible que haya ya campos, sectores, no sé exactamente cómo denominar que ya sean zombies? Es decir, que realmente están muertos y todavía no lo saben. Sí. Sí, creo que sí. Creo que sí. Es más, incluso te diría, ya si nos ponemos muy tremendos, la pregunta es, ¿quién va a quedar en pie? Vale, ¿quién va a quedar en pie? No lo sé. No lo sé. O sea, sé que va a haber un hueco que siempre va a haber un lugar para el creador, porque siempre lo ha habido. Y eso es consustancial a la naturaleza humana. La experiencia estética como una dimensión profunda del ser humano. Y por lo tanto, el que sea capaz de movilizar esa experiencia estética va a estar ahí. ¿Que lo va a tener más complicado? Sí. Pero eso va a seguir. Ahora, en el mundo de las industrias creativas, que es gigantesco y que incluye, bueno, pues muchos matices y muchos matices de gris, ¿no? Yo creo que va a haber cambios traumáticos, que empieza a haberlos ya. O sea, ya se altera el concepto de métricas, la gestión de la atención. Esta es otra de las claves, ¿no? Es decir, hemos estructurado precisamente porque fueron claves las industrias creativas en el desplazamiento de la propiedad al acceso. En el acceso prima mucho la atención y por lo tanto un factor de monetización de la atención se va a convertir clave, o sea, el factor de monetización de la atención se convierte en la columna vertebral de las industrias creativas a lo largo de todo el siglo XX. Eso se va a ir al garete, porque ahora mismo el factor de monetización de la atención, pues imagínate, entre la sobreabundancia, la auténtica inundación de contenido que genera la IA, todo el conjunto de cambios que se están, la irrupción de los agentes como intermediarios en el proceso de la selección, de la atención, etcétera. Es decir, todo trastoca por completo una de las columnas vertebrales del hábitat natural de las industrias creativas, que era la economía de la atención. Se va a ver completamente alterado. Entonces, esto va a cambiar, pero muchísimo, las cosas. Vamos a intentar quedarnos con una imagen positiva. Entiendo que de lo último que has dicho, la parte positiva sería que para el creador siempre habrá un hueco. Bueno, eso yo no sé si llamarlo positivo, es positivo, pero es evidente. Que eso, por buscar algo positivo, por supuesto, claro. Pero no solo eso, sino que a saber lo que sale. Quiero decir, si de la fusión entre el creador y la máquina de fotos ha salido Chema Madoz, por poner un ejemplo, a saber lo que sale de la fusión entre el creador y la inteligencia artificial. Y yo creo que hay un horizonte que ni sospechamos. Y luego otro aspecto muy interesante es que la destreza... A ver, hay dos tipos de destreza. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero en el ámbito de la creatividad hay dos tipos de destreza, que sería la destreza creativa, eso que tú llamas ¿cómo lo has llamado? Cuando has dicho, es que yo sé decir cuando una canción tiene alma o no, tal, ¿no? Esa intuición, tal, eso es destreza creativa, ¿vale? Y luego está la destreza técnica, la destreza mecánica, ¿vale? Es decir, tú puedes tener una destreza creativa musical y puedes tener pero necesitas una destreza técnica, mecánica, ¿no? Pues tienes que saber mover los dedos y tienes que ejercitar y tienes que tal. Entonces, eso hasta ahora estaba muy unido. De tal manera que hasta que no tenías un determinado nivel de destreza técnica,
incluso motriz, podríamos decir, no podías desarrollar digamos, abrir campo para que lo recorriera tu destreza creativa, ¿no? O tu habilidad creativa, tu capacidad creativa. Esto puede cambiar, porque ya no necesitas un aprendizaje mecánico para poder dar rienda suelta a tu destreza creativa. Es un poco lo mismo, si me permiten la metáfora, que ocurría con la pintura y la fotografía. Es decir, una de las grandes aspiraciones de la pintura era el figurativismo, ¿no? El que, yo que sé, pintar el aire, pintar la luz, como se dice de Velázquez o de Sorolla o tal, ¿no? Es decir, eso que querían captar los impresionistas, ¿no? Con esa pincelada o tal, es decir, el instante, el paso del tiempo, esos indicadores, esos rasgos de la realidad pura, ¿no? Que buscaba reflejar el momento, captar, atrapar el momento. Curiosamente, atrapar el momento es lo que parece que hace precisamente la cámara, ¿no? Entonces, de repente, por cierto, de ahí los ismos, ¿no? El impresionismo y tal. Es decir, bueno, digamos que la realidad ya la pinta estupendamente la fotografía. Pues nosotros tenemos que ir a la realidad detrás de la realidad, ¿no? El momento, el tiempo, la sensación, la percepción, la emoción, lo que sea, ¿no? Y eso es con lo que experimentan los ismos, esa parte de atrás, esas bambalinas de la realidad que aparentemente la cámara no capta, hasta que llega un fotógrafo que sí que lo hace, ¿no? Entonces, esta analogía me sirve un poco para introducir esa reflexión, ¿no? Es decir, igual ya no hace falta machacarte horas digitando y haciendo escalas en la guitarra para producir una pieza de guitarra muy creativa, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes una herramienta que te permite evitarlo, ¿no? Pero ojo, porque esto no es... Es decir, el Lego... lo mismo que se puede decir que el creador romántico inspirado por su musa es un mito romántico, valga la redundancia. El mito del creador Lego también es un mito romántico. Esto de el pastor poeta, ¿no? Esto que tanto es que tal, a base de contemplar la belleza del campo y tal, de repente, pum, te compone un soneto maravilloso. Bueno, no, o sea, no. Es decir, es verdad que existe es necesario cierto dominio. O sea, no creo que pueda defenderse la herramienta, o sea, la inteligencia artificial como la liberación del creador o del creativo Lego que tenemos todos oculto, ¿no? de ese pastor poeta. Pero, es decir, que siempre es necesario un nivel de destreza técnica, pero ese umbral baja. Es lo que quiero decirte, que ese umbral baja, ya no... Es decir, tendrás que saber de música para poder hacer buena música con inteligencia artificial. Tendrás que saber de pintura o de escultura para poder hacer buenas imágenes, buenos dibujos, un arte visual o escultórico con inteligencia artificial. Pero el umbral entre la destreza técnica y la capacidad creativa se altera. Pues con esta reflexión lo dejamos, Juancho. Muchas gracias por venir, por iluminarnos un poquito sobre esta cuestión tan... O mejor dicho, por venir a pensar juntos, porque al final es un poco lo que intentamos, porque no arreglamos nada, pero quizá ponemos pinceladas y quizá lo entendemos un poquito mejor lo que estamos manejando y lo que puede venir. Y bueno, eso que nos llevamos. Muchas gracias, Juan. Un placer. Gracias a vosotros. Nosotros lo dejamos aquí. Nos vemos en futuras ediciones del Disfraz de Polifemo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.